Seguimos con la parte 2 del rollo del Melquisedec, Historia del Universo. Nos habíamos quedado en Historia del Universo, capítulo 2, y estábamos leyendo el versículo 16, cuando Lucifer, acompañado por sus huestes, se aproximó arrogante delante del Padre, del Eterno, haciéndole tal petición. ¿Qué petición? Recordad, él quería, pues, ¿cómo? Coger el trono de Dios y poner su ley. El Eterno no era ambicioso, solo quería el bien para sus criaturas. Si la ciencia del bien y el mal consistiera realmente en un bien mayor, no se opondría a su implantación. Bueno, pues cediendo el trono a los que le estaban atacando. Mas él sabía que aquel camino conduciría a la infelicidad y la muerte. Movido por su amor protector, el Creador desatendió la petición de las huestes rebeldes, que se apartaron muy enfurecidas. ¿Veis? Querían que le cediera el trono. Entonces, si miramos Juan 8:44, vamos a leerlo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, homicida, era desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Veis? El homicida desde el principio. Se refería a Lucifer, porque quería pues quitarle el trono. Y entonces, al serle negado el trono, pues Lucifer y sus huestes comenzaron a acusar al rey, haciendo parecer que el gobierno del Eterno era injusto. Entonces, claro, todas las demás criaturas estaban ahí enmudecidas y no sabían cómo refutar pues esas blasfemias, ¿no? Y anhelaban el momento en que nuevas revelaciones procedentes del Creador pudiesen ser aclaradas. Bueno, pues en el capítulo 18 de la Historia del Universo, capítulo 2, versículo 18, dice: el Eterno, en un gesto sorprendente, se levantó de su trono como pronto a dejarlo. Y decimos, ¿esto entregaría el dominio de toda la creación para librarse de las viles acusaciones? De acuerdo con la lógica a partir de la cual Lucifer fundamentaba sus enseñanzas, no le quedaba otra alternativa al Creador. En esta tremenda expectativa, el universo acompañaba los pasos de Dios, y en un gesto de humildad, el Creador se despojó de su corona, de su manto real, colocándola sobre el trono blanco. Y ahora vamos a ver la concordancia. Vamos a demostrar en Apocalipsis 20:11. Mirar. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Veis que nos refiere a ese trono blanco? ¿Veis que en Apocalipsis está pasando lo que tenía que pasar al principio que no se cumplió? Es que es toda la historia. Vamos a seguir. En una amplia revelación alertó de las consecuencias de un rompimiento de la fuente de la vida. Quiere decir, si llegaban al extremo de hacer lo que quería hacer Lucifer, pues habría unas consecuencias. ¿Qué consecuencias habría? Como luego pasó, que fue el engaño, pues mirad lo que pasó en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Veis? Dice, si vais a traspasar el pacto, el rompimiento de la fuente de la vida, ¿qué quiere decir?
estaba en peligro la vida eterna. Bueno, y ahí estaban, ahí estaba. Todo esto pasó, recordad, porque cuando estaban viendo con todas las criaturas todo el universo de Génesis capítulo 1, versículo 1, que estaba enseñando el Eterno a todas las criaturas, toda esa creación perfecta, vieron ahí, les enseñó un puntito un puntito sin luz, yo le digo un puntito negro, no había luz. Y entonces Lucifer dijo, ¿qué hay ahí? Y quiso saber más. Y entonces ahí ya traspasó eso porque Dios dijo que de momento no era así. Entonces vamos a seguir. Entonces, al ver un tercio de los súbditos atravesar las divisiones de la eterna separación, empezaron ya a dividirse esos ángeles que estaban de parte de Lucifer, y vamos a ver cómo va la concordancia en Revelación 12:12. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Veis, a ver, no miréis el tiempo lineal otra vez. Estamos lo que pasó desde el principio y las consecuencias del final de Apocalipsis. ¿Veis? Entonces, vamos a mirar otro texto más de Apocalipsis 12:4-9. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, no os pongáis nerviosos, ¿vale? Porque dirán, esto no me va bien. A ver, sí. Todo el lío que se formó al comer del fruto del árbol del bien y el mal, o del árbol del conocimiento, ahí hubo batallas, claro. ¿Y cómo las reflejan? Las reflejan aquí en la historia del universo, capítulo 2, versículo 21, y vemos la concordancia que está en Apocalipsis. Porque claro, decimos, a ver, pero esa lucha, ¿qué pasó ahí con Lucifer? ¿Qué pasó? Pues aquí nos lo está contando en este rollo. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Entonces, claro, dijo el Eterno, dice, hijos míos, ya no puedo llamarlos así porque se separaron. Se fueron con el Lucifer. ¿Veis? Entonces, seguimos un poco más. Dice, ¿cómo? Y decía el Eterno, ¿cómo miraré hacia los lugares vacíos donde tantas veces regocijantes elevaron las voces en hosanas festivas? En hosanas festivas. Nostalgia infinita. Y hosanas festivas. ¿Os acordáis que hay un salmo que dice, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Ahora mismo no lo tengo aquí. Pero bueno, ¿veis? Que se celebraban en el cielo, se celebraban fiestas, porque en cada fiesta había una revelación de la creación del Eterno. Y ahora el Eterno decía, ¿dónde van a quedar esos lugares vacíos, no? De esos ángeles que se fueron. Bueno, que se fueron. Los ángeles caídos que se fueron al otro lado. Nostalgia infinita. Y si miramos en Jeremías
6:16, vamos a ver. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Veis? Como tiene todo relación y encontramos comprensión cuando completamos con lo que ya pasó. Si no, no se entiende lo otro. Bueno, vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir. Entonces aquí dice, ahora ya no te llamarán más Lucifer. Dice, sino Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. El nombre es muy importante, porque el nombre tiene significado, y más, en la Biblia todos los nombres, y todos los nombres, sobre todo todos los nombres, tienen un significado, porque reflejan lo que lleva la persona, quiere decir, el sentir de la persona, o el motivo de la persona, o la misión de la persona. Entonces no sirve cualquier nombre. Veis que siempre el Eterno cambia los nombres. A Lucifer ya no es Lucifer, ahora ya se llamaría Satanás. Bien. Entonces, después de lamentar la perdición de las huestes rebeldes, el Eterno se ausentó del jardín del Edén, lugar del trono universal. Vamos a ver, vamos a seguir. Estamos en la historia del universo, capítulo 2, y ahora vamos a ver versículo 25. Vale. Entonces, para comprender el significado de aquel misterioso abismo, el puntito sin luz, consistía en una representación simbólica del reino de la rebeldía. El rostro entristecido del Eterno se manifestó por fin en un brillo que a los fieles les animó. Levantando los poderosos brazos ante las tinieblas, ordenó en voz alta: ¡haya luz! ¿Veis? Y ahora concuerda perfectamente con Génesis 1:3. Y dijo el Eterno: sea la luz, y fue la luz. ¿Veis? Su luz. Y aquí ya estaríamos en los versículos, fíjate, en estos, del 3, porque en el 2 era como, estaba ahí todo, la tiniebla. Bien, inmediatamente la luz de su presencia inundó el profundo abismo y, triunfando sobre las tinieblas, reveló un mundo inacabado. Por eso ahora estamos en al final de los 6000 años, pero no está acabado. Entonces, con ese gesto, el Eterno iniciaba una gran batalla por la reivindicación de su gobierno de luz. Batalla del amor contra el egoísmo, de la justicia contra la injusticia, de la humildad contra el orgullo, de la libertad contra la esclavitud, de la vida contra la muerte. Bien. Esta batalla sin tregua se extendería hasta que en el amanecer anhelado pudiese el divino rey retornar victorioso al santo monte de Sión, donde, entronizado en medio de las alabanzas de los redimidos, reinaría para siempre en perfecta paz. Y ahora vamos a ver Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Veis cómo todo concuerda? Lo que pasó y lo que tendrá que pasar en Apocalipsis. Entonces, vamos al versículo 27 de la historia del universo, capítulo 2. La luz que parecía vencida renació victoriosa en un lindo amanecer, al rayar la luz de un segundo día, y ahí ya pues empieza a hacer lo mismo que pone en Génesis. No lo vamos a leer
porque ahí pues expansión de las aguas, todo, ¿no? Lo que iba haciendo en el reino de las tinieblas, en la tierra, en ese puntito negro, en ese puntito sin luz. Bien, vamos a seguir pues al tercer día, nos lo va relatando aquí en la historia del universo, en el capítulo 3 también. Lo podéis leer, aquí no lo vamos a leer, y bueno, y entonces, mientras que con admiración las huestes contemplaban las bellezas de aquella creación, claro, la tierra, el punto sin luz, pues lo estaba poniendo con su luz, estaba poniendo todas las creaciones que vamos viendo en Génesis. Se sorprendieron al reconocer sobre el nuevo planeta Tierra el jardín del Edén. Dices, anda, pues si aquí va a poner otro jardín del Edén, pero lugar del trono divino. Entonces, el Eterno, por el poder de su palabra, lo había transferido hacia el seno de ese mundo especial, donde en justicia sería confirmado el gobierno del universo. O sea, el trono como que fue trasladado a la tierra, al punto sin luz. ¿Veis? Vale, vamos a seguir un poco más. Entonces, en el capítulo 3 de la historia del universo, versículo 9, dice: el momento era decisivo. Todo indicaba que el Eterno demostraría no ser un tirano ni egoísta, coronando a alguien sobre el monte Sión. O sea, él como dejó el trono para demostrar que no era un dictador. Y Satanás y sus seguidores no dudaban que el reino le sería entregado. Ahí estaban diciendo, vamos a tener el reino de este punto sin luz, que ahora hay luz. Bueno, y reinaban victoriosos. Y reinarían victoriosos. Eso es lo que se pensaban. Bien, en el seno de aquel antiguo abismo, ¿veis? Donde las tinieblas y la luz ahora se entrelazaban. Ahí ya estaba mezclado, ¿no? Porque era tinieblas y la luz que puso el Eterno. Luego ya pondría las estrellas, los astros, el sol, pero eso eran otras luces. Pero la luz en mayúscula, es el Eterno. Bien, vamos a ir. Junto a la fuente del río de la vida, el Eterno se arrodilló solemnemente y con los elementos naturales de la tierra, ¿qué elementos naturales de la tierra hay? Pues ahora vamos a ver. Comenzó a moldear con mucho cariño una criatura especial. Y vamos a Juan 9, 5, 6, 7. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Veis por qué Yahshua, el Mesías, cogió barro, elementos naturales de la tierra, barro, minerales, pero agua? ¿Por qué? Echó saliva, la fuente del río de la vida. Hizo y formó ahí al primer hombre. Vamos a ir a Salmo 8, 5 y 6. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Veis que coronó al primer hombre, esta criatura? Pero esta criatura ya no era perfecta, como Lucifer. Sí que la hizo con cariño, con barro, con la saliva, la fuente de la vida, agua, pero lo coronó. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora estar muy atentos porque vamos a desvelar
¿Para qué es el día de reposo? Lo vamos a ver. Bien. ¿A qué en el día sexto a quién creó, pues? Al primer hombre, Adán, hecho del polvo, hecho de los elementos naturales de la tierra y del agua, de la saliva, ¿no? Del agua, del río de la vida. Vamos a ver qué más pasó. Entonces ahí, bueno, ya nos viene la creación de Eva. No lo vamos a leer, bueno, estaban todos los dos muy contentos, estaban en compañía, y la pareja comenzó a contemplar el sol poniente, porque sabéis que ya puso el sol, la luna como señales, ¿no? Pero la luz que alumbró las tinieblas, ese es Dios, el Eterno. Y entonces era el sexto día que llegaba a su final, estaba la pareja, el sexto día llegaba a su final, dando lugar a las horas de un día especial. Ah, y aquí tenemos Sabbat, reposo. Sabbat, reposo, séptimo día. Ese día, en su significado, sería solemne para todos los súbditos del Eterno, pues su amanecer traería la victoria del reino de la luz. ¿Por qué? Porque iba a ser coronado el hombre. ¿Para qué? Para que reinara y gobernara la tierra. Por eso, el día de reposo no es ninguna tradición, no es ningún ritual judío, no. A ver, aquí nos revela que el día de reposo es importante. ¿Por qué? Porque iba a ser coronado, como acabamos de ver, el hombre. Entonces, si va a ser coronado, va a haber una coronación, ¿quién va a trabajar? Es día de reposo, es día de fiesta. ¿Entendéis? Que es todo muy lógico. Y nos quitamos esa idea de que cuando escuchamos día de reposo, Sabbat, y además escuchamos sábado, dices ya judío. No, no. Esperar un poco, porque si tenéis paciencia vais a saber más de este día tan importante. Bien, vamos a seguir. Entonces, Adán y Eva en su inocencia no sabían que aquella noche simbolizaba el futuro sombrío de la humanidad. Sexto día, iba a ser el séptimo, pero ahí como que se paró. Y vamos a ver. Bueno, entonces, esperando el gran día de reposo, pues podemos ver que unían las voces en un cántico triunfal en salutación al amanecer de aquel día grandioso, día grandioso. Y ahora vamos a Revelación 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Veis que es muy importante? Y allá nos está refiriendo, dices, a ver, sangre, inmolado, me está sonando a sacrificio. ¿Qué pasó? Bueno, tened paciencia, que al final lo vais a comprender. ¿Bien? Lo vais a comprender. No os preocupéis. Vamos hasta el final. Vamos hasta el final. Entonces, el Eterno, bueno, pues estaban dormidos. Ya sabéis que en el reino de las tinieblas pues había día, noche, tarde, tal. Y entonces estaban ahí dormidos y el Eterno los fue a despertar para la esperanza de un amanecer feliz en ese día de coronación, de reposo. Estaban dormidos, y los fue a despertar. Y ahí, bueno, si estáis atentos, los fue a despertar. Tenían que estar despiertos para estar en el día de la coronación. Pues ahí en una marcha festiva, todas las huestes pues iban tal. Y les dijo: despierten, hijos míos. Y entonces condujo a la joven pareja al monte de Sión, lugar del trono divino. Vamos a ver Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre.
A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo. Pero ahora, claro, necesitamos todo esto, pues todo el libro bíblico, todo de lo que pasó hasta llegar a ese momento, porque es como que se paró ahí. Vamos a mirar Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Veis? Pues en la historia del universo, capítulo 3, versículo 26, pone, allí en el estremecimiento de las huestes que estaban allí enmudecidas, el Creador, en un gesto sorprendente, cubrió al hombre con el manto real, colocándole sobre su cabeza la corona que había sido codiciada por Lucifer. ¿Veis cómo concuerda el libro de la historia del universo con Apocalipsis? Con lo que tiene que pasar, tiene que ser coronado. ¿Lo veis? Entonces podemos ver Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Veis? Y ahora, colocando, aquí pone, en el libro de la historia del universo, versículo 26, aquí, en medio del versículo, pone, colocando a los pies del Creador su corona preciosa, movidos por su profunda gratitud por la suprema honra conferida a Adán y Eva, se postraron reverentes y colocaron a los pies del Creador su corona. Vamos a ver, Revelación 4, 10, 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Veis que todo tiene relación, que no hay nada extraño? Que ponga algo que no sea correcto con toda la explicación de los libros que eligieron los que tenían la potestad de elegir, este libro lo pongo, este lo saco, este es apócrifo, este no. Pues yo creo que en este se equivocaron, tenían que haberlo puesto en Génesis. En Génesis, entre el capítulo 1, versículo 1, 2, pues ahí entre esos dos tenía que haber estado este rollo. ¿No? Vamos a seguir. Teniendo constituido al hombre como el Señor de toda creación, y vamos otra vez al Salmo 5 y 6 para recordar. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Bien, entonces, ¿qué pasó? Pues ese día de reposo, el día de Shabbat, lo guardó Dios para descanso, para fiesta, para coronar al hombre, para que no se pusiera ahora Satanás en ese trono. ¿Veis? Pero ¿qué pasó? Que Adán y Eva todavía no sabían todo lo que estaba pasando. Habiendo revelado al ser humano la dolorosa situación, ya se lo dijeron, de lo que estaba pasando en el universo, esa lucha, pues en un gesto solemne les mostró los dos árboles altos cargados de grandes frutos, se elevaban en ambas orillas del río, que nacía del trono. ¿Veis? Y ahora les muestra a Adán y Eva, después de la coronación, les muestra el árbol de la derecha, que era el reino de la luz, árbol de la vida, eterna, ya sin muerte, y el árbol de la izquierda, símbolo de la rebeldía, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vamos a Revelación 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar, el día de la prueba. Vale, muy bien. Vamos a seguir. Entonces,
Fue con espanto que Satanás y sus seguidores atestiguaron la grandiosa realización del Eterno. La coronación del hombre en el día de reposo. Era fiesta, era un festejo. ¿Quién va a ir a trabajar? Nadie. Vale, y decía Lucifer, bueno, ahora Satanás, si pudiesen, pensaban, llenarían el sábado, el día de reposo, de tinieblas, borrando de la mente de los súbditos del Eterno cualquier esperanza de victoria. Eso es lo que pensaba. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que ahora Satanás va a ir a arguye un plan de engaño, que habría ser su poderosa arma. Quiere hacer una estrategia, Satanás, arrebatando el trono y engañando a Eva. Y al final, claro, lo consiguió. Pero Dios siempre avisa. Convocó a las huestes principales, les reveló con pesar el inminente peligro que cernía sobre el universo. Satanás habría de armar una emboscada a fin de llevar al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ante esta revelación, los hijos de la luz estuvieron temerosos, pues conocían la tremenda facilidad de Satanás de enlazar criaturas inocentes y atarlas a sus propósitos. Y entonces llevó mensajeros a advertir al hombre del gran peligro. Siempre avisa. El Eterno siempre avisa. ¿Bien? Pero bueno, después de todo esto, al final, bueno, pues los ángeles les recordaron que el reino les había confiado con un sagrado depósito, viviendo en una vida de fidelidad, honrar a aquel que por su amor se despojó, colocándose en una posición de huésped del ser humano. ¿Quién se despojó? Vamos a Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este libro tendría que estar en el canon de la Biblia. O sea, no sé por qué lo sacaron, porque, vamos, esto es una explicación de que el día de reposo no es ningún ritual, ni es nada judío. Esto es una cosa, un pacto que hizo Dios el día séptimo. ¿Entendéis cómo se aclara? Vale, las cosas son muy fáciles cuando se les pone una razón. Bueno, entonces, claro, poderosos ángeles se presentaron al Creador solicitando permiso para desenmascarar al cobarde. Decimos, vamos a desenmascararlo en aquella serpiente, pero dice el Eterno, les impidió tal acción. Si el uso de la fuerza fuese la solución, ya la habría aplicado el Señor, pero el Señor da libre albedrío. Deberían respetar el libre albedrío concedido al hombre, pudiendo él manifestar su elección bajo la tentación del enemigo. Vamos a seguir un poquito más. Y, bueno, pues incluso antes de crear el universo, ya había previsto ese triunfo de rebeldía y en su sabiduría y amor había idealizado un plan de rescate que lo implicaría en un inmenso sacrificio. Y ahora vamos a entrar en los sacrificios. ¿Por qué? Entonces, vamos a mirarlo. En todo eso, claro, cuando pasó todo eso ya circuncidó el árbol de la vida para que no fuera tocado por Satanás, porque si no, pues imagínate, el desastre sería peor. Vamos a ver. Entonces, no le quedaba al hombre otra suerte más allá de la muerte, fruto doloroso de la espontánea rebelión. Era así. En verdad, el hombre cosechará el fruto de su rebelión en una terrible muerte. No puedo con mi poder cambiar la suerte. Si actuara así sería injusto delante de mi decreto. Pero haré caer toda la condenación sobre un sustituto que surgirá de la descendencia humana. El Mesías, el fiel sustituto, sorberá así sumiso el cáliz de la eterna muerte. Estamos en la historia del universo, capítulo 4, versículos 40, 41, 42. Ese inmenso sacrificio abrirá a los seres humanos una oportunidad de ser redimidos. Y dice,
yo seré ese hombre. Mi espíritu reposará sobre una virgen y en ella será engendrado un hijo santo. Ese joven será divino y humano. Miramos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Veis? Y entonces, él, en su humanidad, él será sumiso a la divinidad en el que él habitará. Los redimidos verán en él al Padre de la eternidad, el Creador, el Redentor, el Rey de Reyes, y su nombre será Yahshua. Nombre hebraico, porque él nació en la tribu de Judá, era judío, que traducido significa el Eterno salva. Cuando él decide, el Eterno decide bajar, ser el sustituto para poner su vida, su sangre bendita, divina, para ese pacto, para quitar esa muerte que ya tenía el ser humano, y entonces, asumiendo la naturaleza humana, Dios podría pagar el precio del rescate muriendo en lugar de los pecadores. Vamos a ver Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Veis? Entonces todo. Y es Dios mismo, es el que vino al puntito sin luz para rescatar. Isaías 43:10-11. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo en este vídeo, pero nos tiene que quedar claro que si miráis la historia del universo, es el mismo el que viene a salvarnos, pero viene en su día de reposo y hay que hacer fiesta, el gran sábado de los sábados, ¿vale? Entonces la pareja despierta en un sábado, en un día de reposo, cuyo simbolismo apunta hacia el descanso en el reino de Dios, a culminar el gran conflicto entre la luz y las tinieblas. Se alegran con la certeza de que el sacrificio del Mesías hará rayar para ellos el sábado, el reposo de los reposos, y por eso el título, ¿ahora entendéis? Entonces, si miramos Isaías 58 y Isaías 56, todo el capítulo de Isaías 56 habla del día de reposo. Y ahora ya directamente vamos a ir a Mateo 12:8. Vamos a Mateo 12:8, porque si no, no nos va a dar tiempo, para que veáis que no hemos entendido nada. Y seguro que nos quedan muchas cosas por entender, no pasa nada. Si alguien aporta una comprobación coherente, escrita, revelada por el Espíritu, pues tendremos que ponerla y ponernos en orden otra vez. Entonces, Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Veis? ¿Entendéis por qué ahora el día de reposo no es judío? El día de reposo es del Todopoderoso, porque iba a hacer ese trono para coronar al hombre. Tendría que explicar muchas más cosas. Os animo a que leáis el libro. Si tenéis alguna duda, nos escribís y la responderemos. O sea, que es todo perfecto. Gracias y hasta luego.